Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy yo, Sangre Uchiha. Hoy les traigo una nueva teoría. Esta vez será el capítulo 2 de Naruto por Kaguya D por D Crossover. Así que espero que lo disfruten y comencemos con la intro. ¿Desde hace cuánto tiempo él está allí? La pregunta de alguien quedó en el aire, no era para nadie en particular. No es como si fuera el mejor momento en Konoha, después de todo habían perdido a su máximo representante. Según lo que se dio a conocer fue muerto por enfermedad. El transcurso desde su desaparición y las de sus clones fueron hace aproximadamente 2 semanas donde se dio a conocer al público que el Hokage cayó enfermo. De hecho casi nada fue confirmado. El único que daba informaciones del líder rubio era su hijo. Después de eso nadie sabía nada de lo que ocurría. Todos vivían en la ignorancia, nadie sabía la verdad puesto que según todos no era necesario. Confiaron plenamente en las palabras del hijo del Hokage. Era obvio que el tiempo en que desapareció era el tiempo en que fue envenenado y sellado en lo más profundo de las celdas, donde ni siquiera los guardias iban a hacer guardia. Poco después de que se confirmó su deceso al público, eso mientras seguía encerrado y días después llevado al sello recreado para poner fin a su estadía en este mundo. Poco después de aquello había llegado Sasuke por una única razón: confirmarlo. Él podía revivirlo, lo sabía muy bien. No le importaba el precio que debía pagar, pero... lo sentimos, no tuvimos opción, su cuerpo tuvo que ser destruido para evitar que lo usaran, era la respuesta que recibía al llegar a los altos mandos. Era obvio que había algo detrás, mas sin embargo eso a él casi no le concernía. El tiempo del velorio fue casi instantáneo. No hubo mucho tiempo a pesar de ser la figura querida que era, pero había una cosa que le era absurda de comprender. El rubio siquiera se podía enfermar a ese punto. Realmente no se tragaba ese cuento, pero en vista que no podía hacer más nada, ya era tarde. Si pudiera sentir su firma de chakra sería más fácil, pero era como si hubiera desaparecido o muerto. Ahora mismo se encontraba en lo que sería enfrente del panteón hecho para Naruto. Él sabía que no había nada allí, pero de igual forma se quedó en aquel lugar. Al menos debía admitir que era hermoso el lugar que prepararon para el rubio. Llevó su única mano a su cara mientras que respiraba pesadamente para calmarse. ¿Hace cuánto no sentía dolor? Maldito Dobe, susurró mientras observaba el lugar. Él había luchado tanto por él para su salvación, ni siquiera él, su mejor amigo, estuvo en sus momentos finales. Se sentía cansado por ello, no quería estar más en aquella aldea. Su familia ya estaba bien sin él. Sabía que quería llorar, pero lo único que obtuvo fue un nudo en la garganta. De todas las personas posiblemente nadie creería que él sería uno de los más afectados. Oye, ¿qué se supone que haga ahora? No moriste en ninguna de las tantas batallas para que termines así, comentó viendo el altar. Él no creía que esta fuera la razón, mas sin embargo no tenía ganas de investigar nada, no tenía ganas de nada de hecho. ¿Ahora quién sería su rival? ¿Cuántas horas ya habían transcurrido? Ninguno de los dos lo sabía, puesto que no sentían el paso del tiempo en su regla total. Podría parecer segundos o minutos, pero de igual forma parecía una eternidad de tranquilidad. Ambos se habían dormido, el chico con una mirada un poco más calmada pero con los ojos hinchados, se notaba que estaba desesperado incluso en el lleno de los sueños. Mientras eso, la peli plata era otra historia. Podría simpatizar con el rubio, pero no podía aceptar lo que le ocurría. La tranquilidad realmente no aparecía en ningún lado en su rostro. Ella estaba aterrada, perdiendo lo que la identificaba y algo más. Era absurdo el cómo podría llegar a aquella situación. Se suponía que eran irrompibles, o mejor dicho inseparables, aquellos cuernos en forma de orejas de conejo. La única manera en la que podrían ser removidos era por alguien superior en gran medida, pero incluso dentro de su clan pocos tenían siquiera la capacidad de mover uno de esos cuernos. Mas sin embargo era obvio que no poseer el chakra habría sido lo que ocasionó el desprendimiento de estos con tanta facilidad.
En su mejor momento quizá pudieran pelear de igual a igual, lo que ocasionaría que no habría forma en la que estos pudieran ser removidos, siendo que la distancia de poder no era tan grande como se planteaba. Al carecer y dejar su poder en la nada permitió el simple desprendimiento de estos. Ella estaba aterrada, si bien había correspondido al abrazo que le había dado el rubio antes de romperse, fue en parte compasión y en parte horror de lo que pudiera pasar si no reaccionaba. Ella realmente no tenía nada ahora. Quizá pudiera volver a usar el chakras y usaba algo como catalizador, mas sin embargo no existía algo que contuviera suficiente fuerza para ayudarla a recuperar su control, al menos temporalmente. Cabe resaltar el hecho de que realmente eran una parte sensible, su producción de chakra también se vería arruinada. Al abrir sus ojos observó la nada a la cual se acostumbró, pero esta vez estaba allí un cuerpo más, que proporcionaba más visión que la del simple negro. Lo que provocaba eso era el cuerpo del rubio. Ambos estaban tirados en el suelo. Ella se encontraba de la misma forma que Naruto, arrodillada, mientras que su cabeza descansaba en la parte derecha de hueco que se formaba con su hombro. Realmente el rubio había aumentado mucho en tamaño para que ella pareciera tan pequeña cerca. Dejando de lado eso, llevó una de las manos que usaba antes para abrazarlo a su rostro. Ella quería secarse sus lágrimas, no le gustaba el hecho de comportarse tan débil ante alguien. Una vez se limpió el rostro con la manga de su kimono, propuso a levantarse y ponerse de pie. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué? ¿Tan malas eran las repercusiones de perder sus cuernos? Si aún seguía en una pesadilla, más vale que se despertara. Ponerse de pie. Levantarse. ¿Por qué no podía hacerlo? Empujó de golpe al rubio haciendo que este despertara mientras observaba a su alrededor. Tenía a Kaguya encima de él. Naruto intentó preguntar antes de ser interrumpido por un golpe a su cara. Vino otro y otro y más. La andana de golpes parecía que no tenía fin. El rubio no sintió dolor mientras que observaba lentamente cómo cada golpe iba a su cara. Aún estaba procesando lo que sucedió. No comprendía el porqué. Su cara fue manchada con sangre de golpe. Abrió sus ojos por completo mientras observaba la escena de enfrente. Kaguya seguía dando los golpes tanto como podía, sus nudillos se dañaron al punto que sangraba. Su boca mostraba una mueca de enojo total, mientras que su pelo tapaba sus ojos. No podía ver qué era lo que realmente estaba haciendo. No pensó mucho más en lo que debía hacer. Para las manos de la mujer, atrapándolas antes de que volvieran a golpearlo. Aprovechando eso, invirtió la posición poniéndose encima de ella con una mirada de falta de entendimiento de la situación. «Bastardo», gritó mientras hacía lo posible para poder recuperar la postura. Ella estaba forcejeando como podía, no es como que tuviera la posibilidad de hacer algo. Mas el temor y horror de antes fue suplantado por odio. Las lágrimas no dejaban de salir de su rostro nuevamente. No quería estar más en esa situación. Debía ser una maldita broma el que no pudiera mover sus piernas. Esta situación debería ser exagerada de por sí, no debería haber sido sellada hasta tal punto en primer lugar, y no debería haber perdido su insignia que la hacía destacar como superior, y más aún, no tenía ni el menos sentido de que perdiera la capacidad de mover sus piernas. Al notar que no cesaba los golpes y que solo conseguía que se lastime más, el rubio decidió noquearla con un golpe simple, evitando causar más daño. Los ojos de la peli blanca se abrieron de la impresión para, en vez de ver al rubio, empezar a ver todo de color negro nuevamente. No podría ser esto posible. Fue lo último que pasó por su mente antes de perder la conciencia y volver a descansar. Naruto seguía sin entender qué sucedió. Primero estaban descansando abrazados, de forma tranquila por así decir, para luego que la mujer se levantara con toda ira que no mostró con anterioridad. Si bien le pareció que hace unas horas antes de descansar ella estaba algo sumisa para su carácter, al despertar era como si no le importara nada, solo el querer hacerle daño. Se levantó del lugar de donde estaba, aún se encontraba encima de la peli blanca, su kimono color blanco con detalles, ahora se encontraba que varias manchas color rojo, sus manos estaban sangrando en la sección de los nudillos y su expresión solo reflejaba dolor. Sea lo que sea, el causo el que quisiera atacarlo. Pensó en la situación actual de cómo él había quitado algo precioso para ella. Bueno, estaba en su momento en quería matar algo, no importa el qué. Penosamente ella había queriendo engañarlo. Sentía esa sensación cuando alguien intentaba eso, por lo cual al no haber nada más su ira fue a parar totalmente en la mujer, la cual ni siquiera lo hirió de forma directa, no le insultó. Quizá era un precio por la cantidad de vidas que quitó durante la guerra, pero de igual forma, ¿por qué tanta culpa de causar dolor a ella?
Él sabía que se seguía refugiando en lo de la guerra para evitar la culpa absoluta de lo que estaba haciendo, porque realmente no quería aceptar que hizo todo eso por impulsos estúpidos y rabia que no era dirigida hacia esa persona, a pesar de las diferencias de ambos. Estudió su rostro. Tan hermoso como la otra vez, una pena que fuera manchado por esa expresión que solo denotaba un mal sueño, claro está que el seguro era el causante. Decidió esperar a que se despierte, no es como si el golpe que le dio fuera grave para su ser. Más preocupaciones que carroñaban su mente a la hora de pensar de sus acciones, todo lo que sucedía, él entendió que era un error. Cerró sus ojos con la intención de tranquilizarse, Kurama aún no respondía por lo dudaba más en sus acciones. Notando aún la cercanía de Kaguya reflexionó lo duro que fue las veces que estuvieron conscientes ambos a la vez. Cada vez que hablaban él terminaba golpeándola, se sentía mal, ella ahora ni siquiera era una amenaza para un humano normal, pero de igual forma la trataba como si de un saco de boxeo se tratase. Aunque en la última ella había comenzado, aún no dejó claro el porqué de la actuación, solo la suposición de que fue sobre su control de chakra una vez que saliera de este lugar. Quizá debió aceptar la propuesta en su momento, realmente era buena, siendo él transportado de vuelta a su mundo, sin las preocupaciones extras de ser quien era. Curioso. Pase de ser nadie, la basura de la sociedad, aquel al que siempre rechazaban, a ser el ser que literalmente forjó una nueva era. Bueno, si bien gracias a él aún estaban las academias ninja, sabía que estas iban a ir en disminución. Cuando él entró como Hokage había eliminado a pedido de la mayoría del pueblo las pruebas que se realizaban para subir de rango como ninja, odiaba eso, esas pruebas forjaban a los estudiantes para que logren alcanzar lo que siempre fue el sueño de muchos. La perfección en alguna área. Dejando de lado esos pensamientos decidió volver a enfocarse en lo que tenía enfrente, la mujer no mostraba signo de que despertaría. Lo mejor era estar preparado para cuando ella despierte. No realizó movimientos, simplemente aparecieron 5 clones los cuales se pusieron a su alrededor. Él decidió cargar a la peli blanca, realmente le hubiera gustado tener algún sello para poder dar un lugar más cómodo, la culpa seguía comiendo parte de su mente. Pero aún así sabía que volvería a actuar de forma agresiva e irracional si seguía en este lugar o en este estado tan deplorable. No podía dejar de pensar en el dolor que sufrió Kaguya, si era como el suyo, realmente no debía juzgarla en ese entonces ni tampoco ahora. Recordó que en las últimas horas o quizá ya fueron días, la manera sumisa y asustada de actuar de la Kaguya dentro del sello. Los años aquí debieron golpearla fuerte. Sobre golpear miró las manos de la mujer, estaban con heridas, a pesar de saber que no lograría nada siguió golpeando a Naruto por lo cual no podía decir que era un asunto negociable. Aprovechó que el kimono que portaba era en exceso grande para el cuerpo de la mujer. Rasgó la parte de abajo como para hacer unas vendas provisorias a sus manos, de paso limpiar su rostro de las lágrimas que se escurrieron. Ella era como él, seguramente su estado fue peor que el suyo. Ella fue una madre, la que se encargó de dar a luz a sus hijos por lo cual el impacto emocional debió ser más fuerte que el suyo, pero de igual forma él la maltrató. Recostando con cuidado a la mujer en lo que se podría llamar suelo, se quitó su abrigo y lo envolvió de forma que quedara como una almohada improvisada, no podía desviar sus pensamientos de la culpa, incluso estaba opacando a los de la traición. Observó a los 5 clones que hizo, pensaba usarlos para que cuando ella despierte sujetarla y evitar que se lastime. Disolvió los clones casi al instante de pensar en eso, él encontraría otra forma. Al notar cómo la expresión del rostro de la mujer se tranquilizaba, se levantó y caminó hasta el lugar donde por instinto arrancó lo que aún le quedaba de orgullo a la peli blanca. Cuando sucedió lo de Momoshiki decidió aprender tanto como pueda sobre el clan al que pertenecían, con un único objetivo, evitar que más casos relacionados con ese clan surgieran. Lo de los cuernos fue algo que aprendió no hace mucho en cuanto a las investigaciones, quería estar al tanto con qué trataba, en su principio no confió en esa información como podría. Fueron encontradas en un libro más viejo que algunos seres, además la forma de obtención de este fue de dudosa descendencia. Pero al ver las reacciones de Kaguya supo que no era mentira lo que había en aquel libro, los cuernos del clan eran su punto débil, mas no especificaba los requisitos para poder ocasionar el mayor daño, simplemente decía eso sobre las debilidades del clan. Otra razón para sentirse culpable, usó a la diosa conejo como conejillo de indias para comprobar algo, ni siquiera sabía qué más podía ocasionar, realmente raro, que su punto débil el aire no era normal, debía tener su truco. Mas eso ya no importaba, lo hecho está.
Tomando las dos piezas supo que ya quedaron inutilizables, quizás si transfería chakra. Nada, incluso al paso de unos segundos estas empezaron a disolverse, solo pudo maldecir en voz baja. No quedaba de otra. Se acercó hasta donde estaba la mujer y se quedó a su lado, esperaría a que despierte, no veía otra forma en la que pudieran tratar el tema. Cuando Kaguya volvió a abrir los ojos, se quedó en la misma posición, estaba triste, no decir eso era quedarse corto en la palabra. Ella sabía mejor que nadie la sensación y el trauma del abandono que ocasionan los hijos al momento en que traicionan a sus progenitores. Más decidió usar ese momento de debilidad en la primera persona que parecía entender su dolor, no es como si se sintiera totalmente arrepentida, había usado a muchas personas con el único fin de cumplir lo que a ella le convenía, pero en esta ocasión era distinto. Pensó en levantarse, para no sentir las piernas. La rabia, miedo, amargura, desolación y abandono volvía a su mente. Lo peor de todo es que ella misma había puesto sus pies sobre su tumba. Levantó una de sus manos observando las vendas improvisadas. ¿Realmente él la había ayudado a pesar de todo? Bueno, él también fue agresivo por su lado, pero no era como si estuviera con las condiciones adecuadas para poder estar cuerdo o completamente consciente de sus acciones. Ella sabía muy bien a qué se refería con eso. Volviendo a bajar su mano, giró su cabeza hacia la izquierda observando la nada. ¿Por qué era tan cómodo el lugar? Usando sus dos manos para poder sentarse, giró y observó el jersey anaranjado con negro que portaba el hombre que estaba con ella desde hace poco. «Despertaste», susurró una voz a su derecha. A sabiendas de quién era, cerró los ojos y lentamente giró hacia la dirección del sonido, eso para abrirlos lentamente y ver a la misma persona que hace unos momentos. Ella quería maldecir, mas no contaba con las energías para poder realizar tal acto, estaba cansada, si bien podría haber descansado varias horas nuevamente, el cansancio mental aún seguía presente. Kaguya Hime, esta vez el rubio la llamó por su nombre, no pudo ignorarlo más y levantó la vista para encontrarse con el rostro del rubio. Naruto puso el sufijo de princesa e intentó sonar lo más apenado posible. ¿Se podría saber qué deseas ahora, Naruto-sama? Ahora ella era quien ponía un sufijo raro. Los ojos del rubio se abrieron al momento de escuchar eso. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo nada, no cuento con el poder siquiera de estar cerca de una presencia como la tuya, prosiguió Kaguya explicando el porqué del nombramiento. No pudo contestar nada, simplemente se levantó y extendió la mano a la peli blanca esperando que ésta la recoja. Eso causó que la mirada de la mujer se pusiera triste a la vez que molesta. ¿No se dio cuenta de lo que hizo? ¿Quieres que tome tu mano y que me levante?, preguntó Kaguya con amargura. Obviamente el rubio fuera de entender bien la razón de su malestar. Ella se le quedó mirando. Mientras el rubio aún seguía sonriendo, la ignorancia era algo que está resaltando en ese momento. La mano extendida seguía, mas la mujer no se movía, simplemente jugaba con el jersey que ahora está en sus manos, ignorando completamente al rubio. Sé que no es posible que me perdones, pero si es que vamos a estar en este lugar, lo mejor sería que no llevemos bien, ¿no crees?, comentó intentando hacer que reaccionara. No voy a levantarme, fue una respuesta simple, muy sencilla y fácil de entender. Naruto seguía mirando cómo la peli plata jugaba con el jersey, si bien se había levantada asustada y llorando, ahora parecía más razonable, más tranquila y menos asustada que hasta hace poco. Bueno, la actitud pasó a arrogante una vez más. No hacía falta ser un genio para identificar lo que estaba por suceder. El rubio ya pasó esto unas cuantas veces desde que llegó. Pero esta vez no sería agresivo o siquiera pensaría en hacerle algo negativo. Bueno, supongo que era de esperarse, pero sabes, sería bueno el que mejores él cómo reaccionamos ambos. Sé que es difícil, yo aún me hago la idea de qué puedo hacer, pero sabes, Naruto comenzó hablando mientras daba unos pasos hacia atrás y se alejaba un poco de la mujer, la cual, mientras jugaba con el jersey, se lo había puesto para ver cómo le quedaba. Deberías ponernos de acuerdo, quizá hasta logremos solucionarlo de salir de aquí, finalizó el rubio con la esperanza de hacer reaccionar a la peli blanca. No quería realmente salir de aquí, si lo hubieran mandando a un lugar de forma individual, fácilmente él optaría en quedarse por todo el tiempo que sea. Pero como está queriendo cumplir los caprichos de la diosa con el único motivo de aliviar su carga mental por lo que hizo, simplemente dejaría eso de lado. Kaguya, al escuchar la propuesta de salir del lugar de donde se encontraba, se emocionó un poco. Debería suponer que puedes abrir una puerta si es que ofreces eso, tú mejor que nadie sabe. No quería terminarlo, no quería admitirlo, le dolía. Entiendo, pero penosamente no cuento con la capacidad, pero vamos, acompáñame, veremos cómo se soluciona, ¿te parece?, preguntó extendiendo su mano una vez más hacia la mujer. Después de despojarme de todo lo que me quedaba, ¿aún crees que quiero ir?
Fue una pregunta que más bien parecía que afirmaba. Estuve pensando en eso. ¿Qué te parece? No cuentas con el chakra, tampoco se te regenera, pero puedo dártelo. Fue interrumpido. Mi capacidad de retención también se vio afectada, cada cosa extra que decía le dolía. Si tan solo le hubiera dado parte de su chakra sin hacer la novel que hizo, esto no hubiera pasado, simplemente sería otorgarle un poco y luego al salir del lugar lo tendría de vuelta. Realmente ya no sabía qué decir. No veo el punto de tomar tu mano e irme contigo. De hecho podría tomar tu mano pero no podría levantarme de igual forma, comentó Kaguya, soltando no directamente, pero sí la realidad actual. ¿Por qué sería eso? Puedo ser un ancla para que puedas abrir el portal, consumirás mi chakra y puedo ser el conductor. Supongo que en teoría funcionaría, comentó Naruto volviendo a agacharse frente de la peli blanca, la cual lo miraba de forma inquisitiva. Pensando en la forma en la que él podía manipular su poder funcionaria. Las ideas de robar todo su chakra fueron cortadas. ¿De qué sería cuando no podría manejarlo? Quizá esa sea la solución, pero de igual forma no puedo levantarme, prosiguió Kaguya comentando, parecía que no entendía la indirecta. Ya estaba empezando a molestarle aquello, puesto que el rubio parecía mucho más sumiso que antes. No vio el problema a la hora de mostrar su enojo. Naruto entendía que ella sí quería salir de aquí, pero lo que no comprendía era el por qué no se levantaba. Bueno, si de esa forma sería. No espero la contestación, puesto que tomó la mano de la mujer, haciendo que se abrieran sus ojos en par. Casi al instante sintió la energía recorriendo su cuerpo. Podía ser temporal y quizá nunca más sintiera esto, pero el chakra estaba fluyendo libremente en ella. Aún así no podría levantarse. Sé que puedes usar ahora tus poderes, no estamos en los mejores términos, lo sé, pero al menos intentemos llevarnos bien, comentó sonriendo entrelazando los dedos. Kaguya solo rodó los ojos mientras apretaba también la mano del rubio, no por nada, sino por el miedo de perder el tan preciado chakra. Normalmente sería volver a la dimensión de origen más fácil, pero como el sello se aplica a mí con las capacidades tan reducidas, no te ofendas, tienes chakra más que suficientes. Pero eres un bastardo por lo que me hiciste, comentó con casualidad, tocando un punto que ahora era sensible en la psiquis del rubio. ¿Puedo llevarnos a otro lugar? Obviamente al ser alterna a la que estábamos será totalmente diferente, incluso dudo siquiera que existe una versión nuestra en ese lugar, pero eso solo lo hace más fácil de acceder, puesto que no habrá una intervención cuando entremos por tener a dos seres con los mismos rasgos en el mismo lugar, terminó su explicación Kaguya al momento de que empezaba. Esto era un juego de niños para ella, a pesar de lo limitada que estaba, aún podía acceder como quisiera a los demás lugares. Una vez la ruptura color negro se abrió, Naruto observó la emoción del rostro de Kaguya al pensar en salir del lugar. Al instante que él comenzó a caminar sintió como la peli blanca se arrastraba por la fuerza de su mano al ser apretada, era obvio que él la estaba estirando. ¿Princesa?, preguntó confundido al ver la forma de actuar la diosa. Una vez más la había llamado inconscientemente princesa, quizá ese era su método para referirse a ella cuando estaba nervioso. No voy a levantarme, comentó la peli blanca mirando al suelo evitando el contacto visual con el rubio. Aún seguía con eso a pesar de estar enfrente de su salida, no quería admitirlo, solo recordar la carecía actual de esa capacidad le causaba que temor, creado por la persona que ahora estaba tomando su mano. No sigas con eso, sé que quieres salir, vamos, deja ese orgullo y ponte de pie, intentaba hacer entrar en razón Naruto. ¿No comprendes, verdad?, preguntó ella ahora observando la grieta que había creado, anhelaba el poder salir de una vez de ese lugar. De hecho el chakra de Naruto circulaba con eficiencia en ella a pesar de que solo era contacto físico. Aún así con el refuerzo no podía mover ni un maldito músculo de sus piernas. No puedo levantarme porque no puedo, mis piernas no funcionan, comentó con amargura mientras mordía su dedo pulgar. Los ojos de Naruto se abrieron ante la comprensión de lo que había intentado transmitir con anterioridad. Comenzó a hablar de forma dudosa el rubio. ¿Fue por mi culpa?, preguntó con dolor mientras que se acercaba aún más a la peli blanca, levantando la parte del kimono que cubría las piernas. Piensa en dónde estás tocado, idiota. Le gritó con enojo mientras con su única mano libre procuraba estirar su kimono hacia abajo. Naruto en sí estaba en una encrucijada mental, si bien estaba latiendo la culpa, al momento de tocar las piernas no encontró nada raro, de hecho estaban muy bien torneadas, la piel cremosa y suave. Cuando comprendió que estaban en perfectas condiciones las piernas, no pudo evitar pasar una de sus manos acariciando uno de sus muslos, el cual era suave esa piel. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estuvo con una mujer para estar tan loco? ¿Terminaste de acosarme?,
Al comienzo Kaguya pensaba tomarlo con humor, pero conforme sintió como él pasaba su mano por su muslo y la forma en que lo acarició y la miraba se preocupó. No necesitaba ahora una posible violación en ese estado tan deplorable. Quería su fuerza de vuelta, ese poder capaz de hacer temblar el mundo, el que la adorara como la diosa que era. Pero ahora en este momento, ella sí estaba permitido llamar al rubio monstruo porque a comparación de ella, él poseía todo el poder. Quizá estuviera actuando de forma más simpática por así decir, pero el odio de despojarla de todo aún seguía latiendo allí. Odiaba eso. Abrió los ojos de sobremanera al momento en que fue levantada del suelo. Sintió una mano bajo sus rodillas a modo de cargarla como princesa, por reflejo llevó su mano a la parte del cuello del rubio para poder obtener la estabilidad. Más tarde podremos discutir de lo que haremos y prometo que te pagaré lo que te hice si me pagas lo que tú hiciste, claro, comentó el rubio al momento de pararse enfrente de la brecha. Kaguya sabía que no tenía opción, si era tirada así a su suerte, solo terminaría como juguete sexual. La idea de estar con el rubio no era desagradable, más bien aterradora. El miedo se volvió algo frecuente en estos últimos días, horas, lo que sea, cuando llegó el rubio. Prometo que haré lo que puedo, fue un sí forzoso de parte de Kaguya, pero era lo único que obtendría de ella. Naruto lo sabía, por lo cual sonrió, era el momento de entrar. Naruto con Kaguya en sus ingresaron, no sin antes que el rubio prometa algo. Hasta que vuelvas en ti yo seré tus piernas, fueron palabras sinceras de un hombre roto. No quiera confiar en nadie en este momento, pero negarle ese derecho a la única persona que sabría lo que se siente. Realmente Kaguya tenía sus defectos, más sabía que devolver una promesa sí lo haría. Sin soltar la mano del rubio, la peli plata cerró los ojos mientras se agarraba más fuerte del cuello de Naruto al sentir cómo estaban por pasar. Sea donde sea que terminen, solo esperaba que fuera un lugar mejor del que venían. Bueno, aquí les dejo el capítulo. A pesar de la carencia de todo en aquel espacio, los últimos pasos que fueron audibles completamente, dando un eco que se extendió bastante al no haber ningún solo sonido. El rubio daba los pasos lentamente, no en fin de hacer más dramático o siquiera el hecho de disfrutar sus últimos momentos en aquel lugar. No, nada eso, simplemente caminaba de esa tan lenta para disfrutar en su plenitud el salir de aquel lugar. Una vez que puso uno de sus pies dentro, notó como este parecía desaparecer en medio de aquel mar oscuro que había dentro de la grieta que había hecho la peli plata que se encontraba ahora en sus brazos. Pensando mientras lo que sobraba de su cuerpo ingresara, reflexionó el de llevar a la peli blanca. No es que la necesite una vez haya terminado de cruzar. De hecho, todo le sería más fácil si la abandonase a su suerte. Claro, si dejaba de lado la carga mental que causaría dicha acción. Él había matado mucha gente también, demasiada, si bien era con el fin de justicia o con el pretexto de que eran malas personas. Eso no dejaba fuera de que sea lo que hacía, estaba mal. Él no era un monstruo el cual buscaba la desesperación de todos o hacerles pasar un mal rato. No, él era mucho, pero mala persona, no. Penosamente, si hubo algo en lo que era muy malo, aquello era mantener una familia. El aire frío golpeó de lleno a su cara, era obvio que había cambiado de lugar. Observó a su alrededor donde no había nada, simplemente una tundra que con cientos de miles de kilómetros de extensión. ¿Se puede saber el por qué nos encontramos en medio de la nada? Preguntó curioso observando a la mujer que tenía en brazos. Kaguya, que había estado en silencio desde que hicieron sus promesas, lo miró con recelo al ver cómo la mirada del hombre decía: me debes una buena explicación. No es que fuera molesto el hecho de que la tratara como una simple molestia, sino el hecho de que le recordaba eso cada maldito segundo que pasaba. Para volver a nuestro mundo es obvio que no puedo acceder a este desde el lugar donde fui sellada, en cambio al cambiar de lugar puedo generar otra puerta para volver. Fue cortada al momento de que el rubio la soltaba y la dejaba caer. Naruto reconoció bien este lugar, era una de las tantas dimensiones que la peli blanca generó en su lucha. No recuerdo pedir que fuera de vuelta a nuestro mundo, incluso me explicaste lo de la otra dimensión. ¿Crees que estamos para jugar? El rubio comentó mientras expresaba una pregunta de forma contundente. ¿En serio no piensas en vengarte? Pregunta ella mientras se cubría como podía con su kimono, denotando la falta de inmunidad al frío como era poseída antes. No me interesa, comentó mientras observaba a la peli blanca en el gélido suelo. El aire frío golpeaba de lleno su nariz, pareciendo que le quemaba, mas con el uso del chakra no sentía nada. Bueno, eso en el caso del rubio, puesto que la peli blanca ahora se encontraba temblando. Lo único que podía pensar Kaguya era él como maldecir al rubio. Algo pasó por su mente. Ya le había quitado todo, ¿qué más daba? Ella era Dios. Un Dios merece idolatrarían, respeto. Ella era un ser todopoderoso, entonces, ¿por qué seguía siendo tratada y obligada a resignarse de su posición?
Arrastrándose con sus brazos, se puso de rodillas frente al rubio, mientras que extendía sus manos hacia los pies de este y lo abrazaba, todo eso en un vano esfuerzo de poder obtener una fuente de calor. Naruto no supo qué pensar en ese momento. Observó cómo la peli blanca contrastaba en aquel terreno, su piel pálida junto con el color de cabello sumando los ojos y el kimono, parecía mimetizarse con el ambiente. Alguien tan orgullosa como ella arrastrándose de la forma en la que hizo y haciendo lo que podía con el único objetivo de poder estar en mejor situación que ahora. Se mordió el labio, acomodó el jersey en la peli blanca mientras que subía el cierre. Se suponía que ella creó este lugar, aún así la estaba lastimando. Perdón, susurró mientras se ponía de rodillas y cuidadosamente la levantaba. Él podría decir 1000 veces la misma palabra, mas no importaba, seguramente carecía de significa para ella. Dolía. Se rodeó casi al instante de chakra con el fin de calentar a ambos, se sintió malo después de lo que hizo. Quizá él la sacó de donde estaba, pero básicamente había convertido su vida en un infierno luego de aquello. Cayendo del sartén al fuego. Ella lo miraba de forma agresiva, el miedo aún estaba, eso claro está, pero de igual forma no podía dejar de pensar en todo lo que hizo. Solo vamos a cualquier lugar, susurró mientras agarraba la mano de la peli blanca. Casi después de tomar la mano esta volvió a abrir otra grieta, mas esta vez saltó al vacío con velocidad, era curioso. Él como él debería estar planeando matar o atentar contra los que le hicieron esto, pero de alguna forma, no podía dejar de pensar que se lo merecía. Hablando de merecer, miró una vez más a Kaguya, no había mencionado ninguna palabra después de que la volvió a cargar. No la culparía. Él había sido probablemente la persona con el tiempo de récord cuando se trata de romper a alguien. Una idea llegó a su mente, era absurdamente mala para este momento, pero seguramente con el tiempo que pase se solucionaría. El devolver los poderes a la mujer y evitar una pelea a muerte poco después de eso. Odiaba verla en ese estado, el mejor que nadie sabía lo que es vivir en la impotencia, siendo lo único posible para la supervivencia, arrastrarse y esperar que la gente se apiade de tu situación. Mas la mujer no quería la piedad o caridad de nadie. Quizá fuera casi imposible ahora, solo el tiempo diría cuándo podrían estar en paz. Conforme pasaron los segundos, llegaron al otro extremo del agujero de conejo. Cuando ingresó él cerró los ojos por la oscuridad completa cuando los volvió a abrir. Tuvo que entrecerrarlos, la luz del sol lo golpeó completamente en la cara, no es que fuera fuerte o algo así, más bien el ambiente era cálido en el sentido de que proporcionaba el calor suficiente para calentar pero no tanto como para llegar a molestar. Miró la peli blanca en sus brazos mientras que esperaba que reaccionara, ella había cerrado los ojos. Hace unos segundos ella había sido humillada más, ahora no le importaba, por fin podía volver a estar tranquila. Lentamente abrió los ojos color perla, casi al instante se quedó aturdida. No es que fuera la gran cosa lo que tenía enfrente, era algo simple, unos cuantos árboles con un césped finamente cortado, había algunos caminos hechos, lo que daba a entender que este lugar había sido trabajado. Algo que aún no había sucedido pasó frente a los ojos de Naruto. Ella volvió a cerrar sus ojos mientras pequeñas líneas de lágrimas salían, eso no era lo que resaltaba, sino que al mismo momento estaba sonriendo con una felicidad totalmente desconocida para el rubio. Algo maquinó dentro de la mente de Naruto. A pesar de todo, lo que ella acababa de pasar fue demasiado duro, pero aún así sonreía. Mientras que él no sentía nada, como si nada cambiara. Aunque debía admitir que realmente era hermosa cuando ella sonreía. Dejando de lado ese momento escuchó como alguien venía. Al instante soltó la mano de Kaguya, la cual abrió los ojos por la impresión creyendo que la iba a soltar una vez más, pero no fue así como rápidamente llevó su mano en la espada de la mujer haciendo que tenga un mejor ajuste en ella. Después de aquello había saltado en la rama de un árbol mientras que observaba a la persona que pasaba. Para ambos la ropa que el individuo portaba era rara, bueno, no estaban en circunstancias de cuestionar la forma de vestir de nadie siendo que no eran siquiera pertenecientes de este mundo. Kaguya, llamó el rubio mientras observaba a la peli blanca mientras que ésta dirigía su mirada al hombre. Si te doy el chakra ¿puedes meter a esa persona en un genjutsu? Fue una pregunta simple, la cual recibió una respuesta simple, la cual fue un asentimiento de la cabeza. Él tomó la mano de la mujer solo para aparecer en un destello frente al hombre, el cual llevaba un traje simple. ¿Eh? Preguntó el hombre de alrededor de 40 años mientras observaba cómo dos figuras aparecieron frente a él. Eso fue lo último que vio mientras que su vista se volvía color negro, como parecía que su mente se desvanecía. Al instante sus ojos perdieron todo el brillo. ¿Listo?, preguntó él mientras veía cómo la peli blanca volvía a sentir con su cabeza. Cambió su vista al hombre que tenía enfrente, se había quedado estático en el lugar en que se encontraba. ¿Cuentas con algún lugar el cual podamos hablar tranquilamente?
Preguntó Kaguya mientras observaba al hombre, el cual asintió mientras que hacía una seña que lo siguieran. Poco después de empezar a caminar llegaron frente a lo que a los ojos de Naruto y Kaguya era desconocido. El hombre abrió la puerta trasera mientras que señalaba que entren. Naruto no dudó mucho, si era como lo que creía, entonces era como los trenes los cuales circulaban en su aldea. Una vez dentro sentó a Kaguya a su lado mientras que la acomodaba para luego subirse también. Luego de aquello el hombre cerró la puerta y se dio a puerta para subir por el lado del conductor. Puede realizar sus preguntas ahora, comentó el hombre mientras se ponía en posición para conducir, mas no encendía el vehículo. La fecha completa por favor, pidió el rubio. Es el XX de X del XXXX, respondió el hombre aún en el mismo estado. Bastante distinto de lo que era en donde estábamos, susurró el rubio mientras miraba a Kaguya como diciendo que era su turno de preguntar. ¿Hay algún lugar donde se pueda aprender lo suficiente de este mundo? Cuestionó. La biblioteca de la ciudad, puedo llevarlos, pero sus vestimentas son algo raras para la gente normal, volviendo a responder. Entiendo, conseguiremos más tarde eso para poder ir, comentó Kaguya mientras se acomodaba en su asiento. Había algo raro. ¿Dispones de algo para poder escribir? Esta vez preguntó el rubio mientras pensaba en las posibilidades. ¿También te diste cuenta? Preguntó la mujer al rubio, usando ahora un tono neutro. Cuando el hombre les pasó el pedazo de papel escrito, se notaba que la teoría del rubio se cumplió. Realmente es nuestro mundo pero con otra realidad, comentó mientras que analizaba la escritura. Kaguya también lo notó. La escritura es la misma al igual que el idioma, fue raro que en un principio fueran tan fácil razonar con él, comentó mientras ponía su mano en su mentón. ¿Vives con alguien? Ahora el rubio preguntó de forma más tranquila, liberando la tensión la cual estaba en su ser ya un rato. No, actualmente no cuento con familia, no vive nadie conmigo, respondió el hombre del traje. Llevamos en donde vives y ver por tantos libros de historia, de lenguaje como puedas y sobre los conocimientos básicos que se requieren para este mundo, ordenó Naruto. Al instante el hombre puso la llave en su lugar para empezar a acelerar la marcha, dando a entender a Naruto que esto era una versión más moderna de la tecnología de su mundo. Al cabo de unos minutos estos llegaron a una casa simple. No se veía en las mejores condiciones pero al menos era aceptable. Llegamos, comentó el hombre mientras que se bajaba y abría la puerta del lado de Naruto, el cual volvió a poner a Kaguya en su regazo, la cargó para después dirigirse hacia la casa del hombre. En cuanto a la tecnología doméstica, podía decir que estaban en el mismo puesto. Conforme pasó el tiempo el hombre llegó hasta la puerta donde la abrió y dejó a ambos entrar. El baño se encuentra a la derecha, una habitación más está a la izquierda, comentó aún en su estado de hipnosis. Después de eso se dio la vuelta, era de suponer que iba a por el segundo mandato del rubio de traer tantos libros pueda. Realmente es interesante, comentó la mujer mientras observaba a su alrededor de forma analítica. Era obvio que esto era nuevo para ella. Por lo que veo la tecnología en cuanto a lo cotidiano no difiere mucho de la que había en nuestro mundo, comentó Naruto mientras que dejaba a la peli blanca cuidadosamente en el sillón. Entonces tanto ya ha avanzado la tecnología a este punto, comentó la mujer de forma interesada. Bueno, una de las razones de mi salida fue para cambiar la era que aún prevalecía por mi nombre, el poder solo creaba disturbio, comentó el rubio de forma tranquila, pero a la vez con un aura triste. Llevó su mano vendada a su rostro, poco después se derrumbaba en el sofá, a una distancia de la peli blanca, claro está. Entonces van a abandonar el tan noble arte que no les pertenece siquiera para suplantarlo por algo como esto. Comentó mientras tomaba el celular del hombre, el cual fue dejado en la mesa poco después de haber entrado. Se podría decir, respondió mientras que acomodaba en el sillón. Observó cómo Kaguya lo miraba con recelo. No voy a lastimarte, cumpliste con tu palabra, suspiró antes de proseguir, es obvio que cumpliré la mía, terminó. Te mataré, fue simple la respuesta de la peli blanca mientras se sacaba la jersey del rubio y se lo tiraba. Créeme, no dudo de aquello más que de broma, fue con amargura. Tomando el jersey lo puso sobre la cabecera de uno de los sillones. Kaguya se movió apoyándose en el sillón con una mano para acercarse al rubio mientras que usaba la otra para ponerla en su cuello. La mano la cual hacía contacto con la piel del rubio estaba temblando. La mirada que le dirigía Kaguya solo mostraba odio. Él no quería ser más molesto pero Naruto tomó la mano de la mujer mientras que de un tirón la traía cerca, haciendo que caiga en su pecho, al instante que la rodeaba con un brazo por la espalda. Realmente no quería hacerlo. Ime, no querrás que tus manos empiecen a fallar, ¿verdad? Comentó sonriendo, apretando a la mujer por él. Y lo hizo. No fue la reacción que creía que fuera de Kaguya, pensó que ella retrocedería, que temblaría, pero no. ¿Sabes que las amenazas sin malicias no son nada más que palabras huecas?
Preguntó la mujer. Era obvio que no estaba tan calmada como parecía, pero después de todo debía mantener su orgullo o al menos lo que sobrase. Indirectamente te burlas de que estoy roto, comentó con una sonrisa de resignación. Tómalo como quieras, por cierto, ¿puedes soltarme? Tu presencia es algo molesta, comentó mientras preocupada salir del agarre. Ahora sí se tensó nuevamente cuando sintió como el rubio que respiraba fuertemente al acercar su cara al cabello de la mujer. Aún no puedo estar tranquilo, susurró en su oído. No es como si fuera tu presencia la más desagradable, pero tómalo por este lado, tú fuiste la que maquinó casi todas las desgracias que amenazó a mi hogar. Esta vez sí era audible malicia. Debo admitir que eres demasiado hermosa para tu suerte, comentó mientras subía sus piernas en el sillón, haciendo que se entrelacen con las de la peli blanca. El rubio acarició el rostro de la mujer mientras que sonreía. Aún no te has dado cuenta, ¿verdad? Preguntó Naruto, esta vez dejando todas las acciones que asustaban a la peli blanca. ¿Qué? Preguntó, está mirando al rubio a la cara. En la posición en la que estaban no es como si pudiera hacer otra cosa, puesto que no contaba con la fuerza o siquiera voluntad para hacer algo. Cuando te estuve cediendo el chakra, se cerró una parte minúscula, pero se cerró, comentó el rubio mirando a la mujer también de cerca. Ninguno, a pesar de cómo pareciera, estaba feliz del contacto o la cercanía que tenían. Si te refieres a mi retención de chakra, sí lo sentí desde que te di la mano. Al momento de decir eso, el rubio aflojó el agarre, provocando que ésta lograra separarse de una vez. Curioso el cómo fui la enfermedad, pero a la vez soy la cura. Mientras que te proporcionaba el chakra, se ponía como tapón para tu retención. Progresivamente, si hago eso podrías recuperarte, dijo el rubio, levantándose de donde se encontraba de costado. A pesar de que fue solo por unos momentos, fue una plática tranquila. Dejando de lado el odio que tenemos, lo mejor será pensar a largo plazo. Una vez que podamos establecernos de una vez, veremos el cómo darte de vuelta lo que perdiste. Fue tranquilo, Naruto estaba más relajado. El haber molestado a la peli blanca lo había animado bastante. Claro que del lado de ella no fue nada gracioso, simplemente no podía hacer nada una vez que él invadía su espacio personal. Por el físico ella consideraba más que bueno al rubio. Bueno, eso en cuanto a apariencia, como persona, le aterraba, le desagradaba y odiaba. A pesar de aquello, la compañía que brindaba era de las pocas que tuvo en demasiado tiempo. Muchas cosas podrían cambiar. El rubio no lo diría, pero él seguía siendo el mismo idiota que se sobrepreocupaba por su familia y su gente. Era su naturaleza, una pena que esa naturaleza fue negada tanto tiempo. Quizá ahora pueda ser distinto, un poco tarde, pero sí, él podía ser distinto. Ya no más organizaciones, ya no más de ser el jefe, ya no más de promesas rotas. No le quedaba nada de su mundo. Consigue algo para comer, hace tiempo no pruebo nada, además quiero un baño, si no fuera por tu culpa podría hacer algo yo misma. La voz de la peli blanca resonó mientras daba sus demandas. Bueno, casi no tenía nada de su mundo. La tensión y el odio seguía entre ambos, más ahora mismo en su estado de tregua, ninguno podía hacer nada al respecto. El silencio reinó luego de aquel pedido de la pelo blanca, solo quedaban los sonidos sutiles que emitían las acciones de rubio para empezar a cocinar. No tuvo muchos problemas para poder moverse en aquel lugar, como lo había meditado con anterioridad. La tecnología en algún punto era muy parecida. ¿Sabes? Quiero decir algo. No importa que tanto lo piense, el solo hecho de querer decirlo es desagradable, comentó la albina mientras jugaba con sus dedos nerviosamente. Naruto, quien veía eso, se quedó estático mientras recordaba a la única persona que también hacía esos juegos cuando estaba nerviosa. ¿Sucede algo?, preguntó Kaguya al ver cómo el rubio se quedaba tieso. Nada, susurró lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. ¿Pensabas en tu familia?, preguntó Kaguya nuevamente mientras veía la expresión en decadencia del rubio. Odiaba verlo así, al igual que al mismo tiempo lo odiaba en sí. Los minutos volvieron a transcurrir, junto con eso el reino del silencio volvía a nacer. No era en sí uno incómodo, puesto que a ambos se les dificultaba hablar entre sí. Gracias por sacarme de aquel lugar, Naruto, fue aquello lo que quería mencionar ella anteriormente. Algo dentro del rubio volvió en sí, fue tranquilo, si después de aquello que le hizo podía decir gracias, aún podía perdonar. Quizá este odio entre ambos podía ser apaciguado. Sonrió mientras proseguía en su labor. Dame las gracias cuando te ayude a ser lo que eras, Kaguya, finalizó. Llegaron para buscar la paz, quizá no era tan absurda la idea de lograr aquello después de todo.